que es el de espacios vectoriales. Hemos visto hasta ahora conjuntos con una operación y qué tipo de estructuras tenían. Después agregamos otra operación, otra ley de composición interna, y vimos todas las estructuras que tenían. Y hasta ahí llegaron. Entonces ahora vamos a ver la estructura que tienen los conjuntos cuando se define una ley de composición externa. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo un conjunto B con una operación interna que sea grupo abeliano. Y en ese conjunto yo defino una ley de composición externa. Es decir, voy a definir una ley de composición externa de K por B en B, donde K es un cuerpo. K tiene estructura de cuerpo, con otras operaciones que no tienen por qué ser las operaciones de B. ¿Está claro? Pero es un cuerpo. De tal manera que al par de elementos A, B, le hace corresponder otro elemento de B, llamámosle W, de esa manera. Y eso sea una ley de composición externa que sea asociativa, que sea distributiva, sobre la interna, y además que tenga neutro. Que lo vamos a llamar EK. ¿Sí? Resumiendo, si yo tengo un grupo abeliano en el que puedo definir una operación externa de un cuerpo sobre el grupo B, que sea asociativa, distributiva y tenga neutro, entonces lo que tengo es un espacio vectorial sobre K, que se puede anotar así. Un espacio vectorial sobre K. Ahora bien, fíjense que nosotros ahora, acá, tenemos dos conjuntos que no necesariamente son iguales, B y K, donde en cada uno tienen definidos sus operaciones, y tenemos una operación que es interna en B y una operación que es externa, de K en B. Entonces es muy posible la confusión. Por lo tanto, suele darse, digamos, nombrarse a los elementos de cierta manera para no confundirlos o para saber a quién pertenecen.
A los elementos de B usualmente se les llama vectores. ¿Sí? Y a los elementos de K se los llama escalares. Pero no lo asocien con el concepto que ustedes tienen de vectores de geometría analítica. Acuérdense que nunca dijimos quién es B, cuál es su naturaleza, ni cuáles son sus elementos. Entonces, en forma genérica, les vamos a llamar vectores para distinguirlos de los elementos de K. Y de hecho vamos a usar distintos tipos de letras. Vamos a usar para los escalares las primeras letras del abecedario y para los vectores las últimas letras del abecedario para que no haya confusión. Pero pueden ser cualquier tipo de elementos, porque nunca definimos la naturaleza de B, ni la de K. ¿Está claro? Por ejemplo, de hecho, supongamos el conjunto de los polinomios con coeficientes reales. ¿Sí? Ese lo vimos allá lejos y hace tiempo cuando empezamos a ver las estructuras de monoide y semigrupo, y nosotros vimos que este conjunto con la suma es un grupo abeliano. Es decir, los polinomios con coeficientes reales con la suma constituyen un grupo. Y supongamos que nosotros tenemos el cuerpo de los números reales. ¿Sí? Y puedo definir una operación externa, que la voy a llamar punto, que va a ir de R y el conjunto de los polinomios en el conjunto de los polinomios. De tal manera que a los pares A, Px le hace corresponder otro polinomio igual a A por Px. ¿Sí? Ustedes ya conocen este tipo de operaciones, saben que es asociativo, saben que es distributiva respecto de la suma de polinomios y saben que tiene neutro. ¿El neutro quién es? El neutro de R para el 1. O sea que tiene neutro. Es un espacio vectorial. Lo voy a anotar de otra manera que también se usa para espacios vectoriales. Esta es otra forma en que se van a encontrar representados los espacios vectoriales. Es un espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales, por eso se llama también espacio vectorial real. O sea, los espacios vectoriales sobre R se los llama espacios vectoriales reales. Pero este ejemplo se los traigo para que vean que los polinomios son a los que vamos a llamar vectores. ¿Sí? Para sacarlos a ustedes del concepto clásico de que un vector es lo que vimos en geometría analítica, que tiene orientación, módulo, dirección, sentido, punto de aplicación. No, 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 no. Llamamos vectores en forma genérica. Acá los vectores van a ser los polinomios. ¿Se entiende eso, no es cierto? ¿Sí? Bien. Acá tienen un espacio vectorial real. Puede ser
que K no sea un cuerpo. Puede ser que K no sea un cuerpo y sea un anillo. Que cumpla todo lo demás, pero K no sea cuerpo, sino anillo. En ese caso, la estructura no es de espacio vectorial, sino de módulo. Es decir, si se cumple todo lo que hemos pedido, pero K no es cuerpo, sino anillo, estoy frente a un módulo, no a un espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, ejemplos de módulo, el de los polinomios, con coeficientes enteros con la suma, sobre Z. ¿Sí? Que eso ya lo hemos analizado. El de los múltiplos, vamos a ponerle en cualquiera, los múltiplos enteros de un número n con la suma, que ya lo hemos visto, sobre Z, esos son módulos. ¿Por qué? Porque estos son grupos abelianos. El de los polinomios con la suma, el de los múltiplos de n con la suma. Pero Z no es cuerpo, es anillo. Entonces no llegan a tener una estructura de espacio vectorial, sino de módulo. ¿Vamos bien? De acá, ¿qué podemos concluir? Y como todo cuerpo es un anillo, entonces todo espacio vectorial es un módulo. Pero al revés no se cumple. ¿Y está claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno. Y dijimos que cuando K es el cuerpo de los reales, se les llama espacios vectoriales reales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que B sea R2. El conjunto de pares ordenados de números reales. Con la suma, ya hemos visto, la suma de pares ordenados es un grupo abeliano. ¿Sí? Definimos una operación externa del cuerpo de los reales en R2 por R2 en R2. De tal manera que un número real, que acá lo voy a simbolizar con K, y un par AB, le hace corresponder un par ordenado CD igual a K por A, K por B. Este es un espacio vectorial.
un espacio vectorial real. O un R espacio vectorial también lo van a encontrar. R de reales. Es un R espacio vectorial. Bien. Vamos a ver algunas propiedades de los espacios vectoriales reales. Lo voy a hacer sobre los reales para que sea más sencilla la notación. Como ve, con la primera operación es un grupo abeliano. Entonces, obviamente, se cumple que la ecuación A más X igual B, donde S más simboliza la operación en la que está definida el grupo, puede ser cualquiera, tiene solución única. Obvio, porque es un grupo. ¿Sí? Y acá viene lo interesante. Como estoy frente a un espacio vectorial real, para cualquier vector de B, se verifica que 0, que es el neutro de R, por B, por U, ¿ya? Me devuelve el vector nulo. Supongamos que yo estoy multiplicando A por U, donde A es un escalar, U es un vector, y esta es la operación externa. ¿Sí? ¿Cómo puedo escribirlo? Y yo eso lo puedo escribir como A más 0 por U. No se olviden que estamos sobre el cuerpo de los reales. El neutro de la suma es el 0. ¿Sí? Como se cumple la distributiva, esto es A por U más 0 por U. Entonces, fíjense acá. Si yo a por U lo compongo con un elemento y no lo altera, significa que ese elemento con el que lo estoy componiendo, ¿quién es? El neutro. Neutro. O sea, el vector nulo. Que es lo que quería probar. Que 0 por U es el vector nulo. ¿Lo ven? Si yo multiplico el opuesto de un número por un vector, me va a dar el opuesto del vector resultado.
o lo que es lo mismo entonces, ¿vamos bien? Si yo multiplico cualquier escalar por el vector nulo, ¿qué me va a dar? El escalar. No. Acordate que el resultado te da un vector. El resultado te da un vector. Te va a dar el vector nulo. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos demostrar esto? De manera muy similar a lo que hicimos acá. A por el vector nulo lo puedo escribir como A por el vector nulo más 0. No, pero no lo voy a hacer con A por el vector nulo, lo voy a hacer con A por U, como hicimos acá. A por U. Lo puedo escribir como A por U más el vector nulo, porque el total es el neutro. Por distributiva, esto es A por U más A por el vector nulo. Y otra vez estoy en la misma situación. Estoy componiendo a este vector con otro y no me lo altera. Luego, este con el que lo estoy componiendo es el vector nulo. ¿Sí? ¿Está? ¿Queda o no? ¿Se entiende? Sí, profe. Yo sé que estos son todos temas que ustedes de alguna manera conocen, pero no lo habían visto desde el punto de vista del álgebra. Y acá tenemos que tener cuidado, ojo. ¿Por qué? Porque esta suma es una suma de pares ordenados, por ejemplo, en este ejemplo, o de polinomios. Y este producto que sale acá es la operación externa. Es decir, no es el producto de números que nosotros conocemos. Es el producto de un número, un escalar real, por un vector. ¿Sí? Es decir, ojo, podemos usar la misma simbología, pero no confundamos, porque es una operación externa ese punto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? Los escucho. Hoy está dura la clase. Está dura la clase hoy. Bueno, ya vimos algunos ejemplos de espacios vectoriales. El de los polinomios en R, para sacarlos a ustedes de lo clásico. Lo clásico, ¿sí? El de los pares ordenados, de números reales.
o las ternas ordenadas de números reales también son un espacio vectorial. O en general, Rn es un espacio vectorial real. Es decir, un espacio n-dimensional es un espacio vectorial. Otro grupo que hemos analizado, el de las matrices 2×2, también es un espacio vectorial, porque yo puedo definir fácilmente, y lo hemos hecho en otras clases anteriores, el producto de un número real por una matriz. ¿Sí? Y eso es una operación externa. Y me devuelve una matriz. Y es asociativa, es distributiva, cumple todos los requisitos. Ahí tienen otro espacio vectorial. En este caso, las matrices son vectores. ¿Sí? Pero como yo estoy hablando de suma de matrices y multiplicaciones por un real, ¿por qué limitarme a las matrices cuadradas? Si las matrices n por m con la suma son un grupo, ahí no tengo ningún problema. Entonces también constituyen un espacio vectorial. Matrices n por m, no necesariamente cuadradas. ¿Lo ven? Miren todos los ejemplos que ustedes tienen de espacios vectoriales más allá de lo que ustedes conocen como tradicional. ¿Sí? Bien. Vamos a ver subespacios vectoriales, pero está acabando el tiempo y me va a quedar cortado el tema. Así que